Bueno, cordial saludo. Hoy estaré hablando de cerebro, lenguaje y aprendizaje. Definitivamente una de las preguntas más importantes como docentes o los que nos encargamos del área de la educación es entender cómo aprende el cerebro, ¿cierto? Entonces, la respuesta está entre la increíble conexión que tiene el lenguaje y la capacidad de aprender. ¿Qué es el lenguaje y por qué es la clave? El lenguaje es mucho más que hablar, el lenguaje es mucho más que escribir, es realmente nuestro sistema de comunicación y la herramienta que usamos para expresar nuestras ideas, para expresar nuestras emociones, para comprender y para interactuar con el mundo que nos rodea. Desde el primer balbuceo, el lenguaje empieza a construir las bases para nuestro cerebro y para nuestros aprendizajes futuros. Bueno, el cerebro lingüístico. Dentro de nuestro cerebro hay estructuras especializadas que trabajan juntas para que el lenguaje sea posible, ¿cierto? Son como un equipo de trabajo, el equipo del lenguaje. Tenemos el área de Broca, que está ubicado en el lóbulo frontal izquierdo, y hay que imaginar esta zona como el director de la orquesta, ¿cierto? Ya que se encarga de la producción del lenguaje, ayuda a formar las palabras y construir oraciones y hablar fluidamente. También está el área de Wernicke. Esta área se encuentra en el lóbulo temporal cerca del oído. Esta la podemos relacionar como la intérprete del equipo, ¿cierto? Nos permite comprender el lenguaje, nos permite comprender lo que leemos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que recibimos de información, como palabras y frases. Y estas dos áreas no trabajan solas. Ellas están comunicadas por medio de un puente de información que se llama el fascículo arqueado. Este fascículo arqueado procesa toda esta información para usar el lenguaje de forma efectiva y comunicar estas dos estructuras importantes para generar el lenguaje. Bueno, el lenguaje, ya cómo se relaciona entonces el lenguaje con el aprendizaje. Entonces, el lenguaje es como un vehículo que transporta el conocimiento, ¿cierto? Podemos mirar cómo se relaciona aquí, cómo los ladrillos y cómo el cemento es el lenguaje que construye estas estructuras que son el conocimiento. Por ejemplo, pensemos cómo se aprende las matemáticas. Primero se comprende el lenguaje de los números, los símbolos, se utiliza el lenguaje para seguir instrucciones y resolver los problemas, el lenguaje permite organizar los pensamientos y después expresar unas soluciones, ¿cierto? Esta es la manera en que el lenguaje puede moldear este aprendizaje de matemáticas en este momento. El cerebro también tiene una cualidad asombrosa que se llama la plasticidad cerebral. Quiere decir que el cerebro no es una estructura rígida, sino que está en constante aprendizaje. Entre más nos comuniquemos, entre más usemos el lenguaje, más conocimiento y más conexiones neuronales se van a realizar. Pensemos como una carretera que entre más grande se hace, entre más se usa, se hace mucho más fácil de transitar y mucho más amplia. Esta plasticidad nos garantiza y nos ayuda, es fundamental para el aprendizaje continuo, o sea, el aprendizaje durante todas las etapas de la vida. Los estudios en neurociencia definitivamente han mostrado cómo la exposición a un lenguaje rico, variado, impacta positivamente en el desarrollo de esta capacidad de la plasticidad. Entre más interacciones, entre más estímulos, una mejor capacidad de aprendizaje. Bueno, el camino del lenguaje, al ser un proceso tan complejo, muchas veces presenta dificultades, presenta obstáculos y los trastornos del lenguaje surgen, pueden tener bases neurológicas y afectan definitivamente el procesamiento y cómo se logran nuevos conocimientos. Sin embargo, hay profesionales como desde la neuropsicopedagogía, los fonoaudiólogos pueden ayudar a solucionar estos problemas y ayudar. Bueno, definitivamente en conclusión podemos decir que
el lenguaje y el aprendizaje están intrínsecamente unidos en nuestro cerebro, y entender esta interacción es muy importante para nosotros los docentes, para entender cómo funciona el aprendizaje y cómo podemos presentar mucho mejor la información a nuestros estudiantes.